Elegimos abrir así, con la Argentina al palo, porque, como les decía temprano, invitamos a Augusto y a Mateo Salvato para hablar de un libro que acaban de publicar que se llama País de Mierda, pero que son ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo, ¿no? Como se llama el programa de Diego Iglesias acá en la radio, el mejor país del mundo. El capítulo 1 dice la argentinidad, pero se pregunta, ¿al palo? Pero es un libro sobre la argentinidad de alguna manera. Augusto y Mateo son hermanos. Augusto Salvato, lo hago muy sintético, ¿no? Es politicólogo, es licenciado en Relaciones Internacionales de la UCA, donde obtuvo el premio Ciencias Políticas. Es el más humanista, según dice Mateo. Así es. ¿Será verdad? Bueno, le preguntamos. Mateo es campeón nacional e internacional de robótica, fundador y CEO de la compañía Asteroid. ¿Seguís estando acá? Asteroid Technologies. Sí. Y creador de la app Háblalo. Se habló mucho cuando hiciste la aplicación esa, ¿no? Sí. Sí, ahí tuviste por ahí, yo tuve mucha más referencia. Sé que publicaron otro libro, La Batalla del Futuro, que anduvo muy bien, por lo que me enteré. Primero, algo que hablábamos antes de entrar, que nos pasó a los dos, a Vero y a mí. ¿Difícil laburar con el hermano en algo? Sí, es difícil. Pero es también, como todo, tiene su punto bueno y su punto complejo. El mejor de los puntos tiene que ver con la cuestión de la confianza. Es decir, es muy fácil poder transmitir un che, no me gusta esto, o yo esto lo haría de otra forma, ¿no? Yo creo que, primero gracias por la introducción y por la invitación, y coincido y profundizo en esto que dice Augusto, ¿no? Yo creo que por ahí si haces... Ya hacer un libro es muy difícil, ya para empezar. Hacer un libro de a dos es complicado. Con un hermano es difícil tal vez porque te agarrás más de los pelos de lo normal, pero lo que dice Augusto es un punto interesante, ¿no? Que es bueno, tenemos la confianza para decir, che, este párrafo que escribiste, a mí me parece una caga. Claro, esto no. Y ya está, no te vas a pelear por tu hermano. Claro. Entonces lo discutimos, así que me parece que es un proceso enriquecedor, más que nada, por encima tenemos dos perfiles totalmente opuestos, entonces como que hay visiones muy divertidas de las mismas cosas, ¿no? Claro, pero son dos visiones opuestas y quizás una misma preocupación, que es el país. Sí. Porque si no, uno no escribe estos libros, ¿no? Eso sí. A lo mejor pueden estar escribiendo literatura o historia, claro. o vos de robótica y él de ciencias políticas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué este libro? Y ahora después les pregunto más precisamente, y lo explican ustedes en el prólogo, por qué usaron el título País de Mierda, después de dudar bastante. Pero, ¿por qué escribir sobre esto? ¿Por qué escribir sobre la Argentina, sus relatos, sus contradicciones? Sí, yo creo que, bueno, tiene varios puntos. En realidad nosotros venimos ya, creo que es un poco de familia, de una pasión por la Argentina y de una... Viste, yo creo que cuestionarnos frecuentemente por qué un país que tiene todas las de ganar pareciera no funcionar. Eso por un lado. Y por el otro también creo que de un dolor asociado a escuchar constantemente esto de que la Argentina es un país de mierda, desde que somos chiquitos, o sea, por suerte no de nuestros padres todo el día, pero de la mayoría de los adultos que nos rodean, desde que tenemos memoria, que te repiten eso todo el tiempo. Y un cuestionamiento de, primero, dos cosas. Primero, que no hay un montón de batallas en la Argentina, pero hay una central que en general no se conversa, que es la batalla dialéctica, que es decir, che, si no partimos de la base de dejar de repetirnos todo el día nosotros mismos que somos una porquería, es muy poco probable que podamos proyectar algo en otro tipo de ambiente. Pero por otro lado también, ¿qué pasa con todas esas personas que, viste, porque lo que suele ser la frase de todo adulto que te rodea es, bueno, este país es una cagada, andate a otro país, ¿no? O mudate, o andate a vivir a la casa de tal, o bueno, probá. O la salida es ese chiste la famosa, horrible que ustedes lo tocan acá bueno, también. Totalmente, bueno, es una batalla que nosotros damos en las redes sociales también, pero no por el hecho de que vos no te tengas que ir del país, es un mundo globalizado, si vivís en otro país está todo bien, está todo bárbaro, sino dos cosas. Primero, no darle la espalda al país, que es una cosa muy distinta a vivir en otro país. Y segundo, pensemos en todas esas personas que no pueden agarrar el pasaporte español del abuelo, el departamento del tío en Miami o la casa de los padres en Punta del Este y decir me voy, sino toda esa gente que se levanta a laburar, se levanta a estudiar y no tiene el pasaporte europeo, el pasaje afuera o la familia en Europa, y vos, encima de que tienes una realidad difícil, cada vez que prende la televisión, abre Twitter, prende la radio, escucha que la Argentina es una cagada, que acá no tiene futuro, que acá nunca va a poder proyectar nada. Entonces, en todo ese menjunje de cosas, decimos, después, como vos bien decías, del primer libro y tocaba un poquito de costado esta temática con justamente una sección en el libro, pero que va mucho más relacionada a la ventana de oportunidad tecnológica de Latinoamérica, o sea, lo que tenemos para proyectar. Decidimos, bueno, ir mucho más al hueso de por qué creemos que la Argentina es un país que tiene todas las de ganar si juega bien las
las fichas, ¿no? O por lo menos que claramente no es un país de mierda, que es el juego que Seguro. hace el título, ¿no? Exactamente. Sí. Y en este punto, como que usted habla mucho de la narración, ¿no? De lo narrativo. A mí lo que más me interesó, no sé si es porque además vengo del mundo de la escritura y le presto atención a lo que se dice y a cómo se dice incluso. Y además comparto mucho esta mirada de si todo el tiempo decís que no podés, cuando un padre te dice todo el tiempo no podés. Sí. Y es difícil que puedas. Algunos lo logran, Sí. pero yo siempre pienso en los muchos otros que no. ¿Por qué creen que está tan instalado esta idea de somos, que también lo tocan en el libro, geniales? Por momentos somos geniales, ¿no? Somos el país del, no sé, lo dicen ustedes, de Messi, de Maradona, del Papa, de Papa. Y por otro lado somos la peor porquería del mundo. ¿De dónde viene? ¿Hay alguna forma de contarlo? Bueno, nosotros ahí lo que identificamos es que podríamos decirle parte de un gen de la argentinidad tiene que ver con la hipérbole, la exageración, digamos, el llevar las cosas muchas veces hacia los extremos. De alguna manera eso nos lleva a estar oscilando permanentemente entre, como la canción que introducía recién al segmento, entre somos el mejor país del mundo, está todo bien, y por otro lado, la misma persona, en el mismo día, con un par de horas de diferencia, porque cambió de humor o porque lo agarró un piquete, somos lo peor del mundo, ¿no? Y eso es algo que está muy presente en nuestros relatos sobre la Argentina, incluso desde hace mucho tiempo, incluso desde aquellos tiempos en los cuales hoy decimos que estábamos muy bien. Es decir, si nos vamos a 1890, por ejemplo, vamos a encontrar esos relatos permanentemente. Por ejemplo, Lucio Vicente López, en La Gran Aldea, 1884, que es uno de los libros quizá de alguna manera fundadores de unos ciertos relatos sobre Buenos Aires principalmente. El tipo dice, qué bien que vivíamos hace 20 años. Y vos decís, ¿cómo va a decir esto? En 1860 que no había casi que no había consolidado el territorio. Pero bueno, esa cuestión nostálgica. Sí, no había está muy cloacas presente. en Buenos Aires, me parece, en 1860. Ni hablar. Pero bueno, pues después vino el de la Barimbraden para hacerla. Pero es verdad, como que hay como una cosa rara de nostalgia. ¿Y qué? ¿Se puede encontrar como un gen argentino de eso? ¿Está como metido, impregnado? A ver, de alguna manera la sociología cuando estudia cuando estudia la argentinidad, dice, bueno, esto es la forma y el modo de ser de los argentinos. Que obviamente no está en todos los argentinos, pero es parte de la forma en que nosotros hablamos de nosotros mismos. O sea, nosotros de alguna manera nos sentimos y nos percibimos nostálgicos, melancólicos, y eso se termina volviendo parte de la forma en que somos. Pero dentro de esas características de la argentinidad, también hay un montón de cosas muy interesantes que no tomamos en cuenta, como por ejemplo, bueno, lo hablamos varias veces, la cuestión de la creatividad, el hecho del honor y de la valentía como valores, digamos, fundamentales de la argentinidad, o la cuestión de la amistad. O sea, son todas cosas que a veces no relatamos permanentemente, pero que están muy presentes en nuestro modo de ser. Y el gran problema que nosotros identificamos en los discursos sobre la argentinidad es que generalmente las personas que estudian la argentinidad, especialmente de mediados del siglo XIX en adelante, es para cambiar lo que somos. Es decir, de alguna manera hay una cosa ahí que es, tenemos que ser algo distinto. Esto que somos está mal, no nos gusta. Lo vemos, por ejemplo, cuando se habla de la viveza criolla, ¿no? Hay un ensayo muy lindo que nosotros citamos en el libro que habla sobre el truco. Y dice, bueno, el truco es de alguna manera un juego donde gana el que miente mejor, ¿no? Incluso si vos ganás mintiendo es mejor que ganar diciendo la verdad. Lo disfrutás más, sí. Claro, el tema es que y eso generalmente es visto con una connotación negativa, como la viveza criolla, ¿no? Ahora, también el truco es un juego en el que no importan las cartas que te toquen, sino que importa lo que hagas. Podés ganar, exactamente. Ganar. Y eso también es algo muy argentino. O sea, como que hay dos lecturas siempre en el fondo, ¿no? Sí. El tema es cómo, y ahora le pregunto a Mateo, cómo consolidar de alguna manera, que es lo que ustedes ponen en discusión acá, una narrativa menos desmesurada, digo yo, ¿no? Es decir, que valore lo que tenemos, pero sin necesidad de pensar que somos geniales, y que a su vez que valore también los problemas que tenemos, Obvio. sin pensar que es una catástrofe. ¿Es posible eso? No, a ver, yo creo que es muy posible. Lo han hecho países en situaciones mucho más complejas que la nuestra y lo han logrado, ¿no? O sea, hay un montón de ejemplos para ver. No quiero caer en lo típico de nombrar a Israel, a Corea, pero bueno, son ejemplos muy particulares de países que estaban en situaciones muy jodidas, mucho más jodidas que las nuestras, y consolidaron una narrativa nacional, consolidaron una idea de país
y lo construyeron. Bueno, y tantos otros más. También es cierto, hay un punto fundamental en esta conversación que es, en general, la reacción de la mayoría de la gente cuando nosotros le decimos esto es, bueno, pero ¿no te parece que hay cosas más importantes? ¿Viste? Como diciendo, pero es importante la narrativa teniendo un 40% de personas debajo de la línea de la pobreza. Obviamente, cuando vos lo decís así, puede sonar como algo banal. Lo que nosotros planteamos acá es, primero y principal, hay gente mucho más capacitada que nosotros, no solo para resolver, sino para analizar esos problemas, con lo cual, que nosotros creamos un libro sobre eso, no creo que agregue mucho valor. Pero por otro lado, es una conversión que necesitamos dar, porque siempre la banalizamos como algo irrelevante, y en realidad es el motor de todo tipo de cambio. Augusto siempre lo explica muy bien, en momentos donde la Argentina estaba en una situación tremenda, se discutía a nivel público y nacional, en los diarios, digamos, y en la conversación diaria, sobre la educación. Y se hablaba y se proyectaba, che, ok, pará, está todo mal, tenemos un montón de personas que no pueden leer y escribir, tenemos una situación complicada, tenemos, como decía Augusto recién, hasta territorio ni del todo consolidado, che, pero hay que educar a las personas. Y bueno, después eventualmente ya sabemos cómo terminó. O sea, Sí, claro. se construyó una narrativa. Este va a ser el país que eduque a las personas, que tenga una educación pública, que saque a las personas de esa situación. Y fue así. Entonces, lo que nosotros tratamos de decir es, che, obviamente es un país difícil, no es fácil. También nosotros exageramos todo el tiempo. O sea, y hay una cosa muy argentina de constantemente estar resaltando lo negativo por sobre lo positivo. En general es muy difícil encontrar. En la Argentina pasan cosas positivas todo el tiempo. Y es muy difícil encontrarlas en la conversación diaria. Sí, en el relato, bueno, ni en el relato mediático ni hablar. Ni hablar. Es muy difícil prender la televisión y estar viendo una buena noticia. Y vos te enterás de buenas noticias muy seguido. Digo, desde empresas, emprendedores, pibes que la rompen afuera. Hay de todo. Investigaciones, premios. Sí. Premios tipo Nobeles, tipo el equivalente al Nobel de Matemática que se ganó hace no mucho. Viste, pibes que lanzan satélites en cohetes de SpaceX en Estados Unidos que son argentinos. Digo, hay una cantidad de cosas increíbles que en general no se suelen resaltar. Entonces, factible es seguro. Hay países que lo hicieron muchísimos. Y hay países que lo hicieron hasta sin cumplirlo del todo. Augusto siempre da un ejemplo muy bueno, que es el de los Estados Unidos, que es un país muy interesante en un montón de aspectos, pero que, bueno, él lo dice muy bien, es un país que siempre fue el paladín de la democracia y la libertad, y está instalado así en su narrativa interna y externa, y hasta hace no muchas décadas, si eras una persona de color, te tenías que parar en el bondi porque no tenías que dejar sentar a una persona blanca. Y estuvo a punto de tener un golpe palaciego en el Capitolio. Ni hablar, pero, No hace nada. pero aún así la narrativa nacional es que es the land of the free. Sí, totalmente. ¿Viste? Entonces, Totalmente. bueno, hay una priorización de esa narrativa que obviamente a un país como ese, por ejemplo, y a muchos otros, les ha servido de norte y de factor de crecimiento durante mucho tiempo. Me pregunto, no sé si está en el libro, si lo han investigado, ¿cuánto tiene que ver la religión en esta construcción? Bueno, es un punto interesante. Nosotros no lo ponemos como un hecho principal, fundamental, pero la Argentina es un país que en cierto sentido pareciera haberse apartado mucho de países quizá más cristianos en América Latina, como puede ser el caso de México, por decir algo. Bueno, México en cierta medida más popular que gubernamental. Pero por otro lado, hay una frase que citamos de Alem, que él dice, fines del siglo XIX, tenemos que dejar permanentemente de estar esperando que los gobernantes nos solucionen todo, ¿no? Y hay una cuestión ahí de mirar la realidad como de arriba hacia abajo, de cómo te tiene que solucionar todo desde arriba, que puede tener una cierta raíz desde ese lugar. Hay una multiplicidad de fenómenos que podrían afectar en ese sentido, sí. O sea que a mí me interesó mucho el libro en ese aspecto. Digo, no encontrás a ningún extranjero en la Argentina diciendo Argentina es un país de mierda. No, ninguno. Yo no conozco ninguno. Al contrario, y yo sé que hago el ejercicio cuando me topo, porque viste ahora te subís en algún auto y el conductor es extranjero o en algún negocio, y vos le preguntás algo, ¿cómo lo tratan? Yo le pregunto mucho a cuánto hace que está y cómo lo tratan, cómo lo tratamos, digo yo, cómo le está pasando, cómo lo tratamos. En general, todo el mundo habla bien. Sí.
Sí. O porque sus hijos estudian, o porque consiguió laburo. Algunos te pueden quejar y ahora el dólar me cuesta más mandar plata, pero bueno, a los argentinos también. No, y cuando viajas, a mí me pasa todo el tiempo, Estados Unidos, Europa, que decís soy de Argentina, y bueno, la gente, en Estados Unidos la gente que sabe dónde está, o que vino, te dice, no, qué lindo país, yo estuve en tal y no me olvido más, quiero volver. Te lo dice todo el tiempo la gente, es increíble. Al mismo tiempo nosotros construimos una narrativa de qué dirán de nosotros afuera, ¿no? Como desde un punto de vista negativo, pero cuando... yo vengo de las relaciones internacionales. En relaciones internacionales muchas veces te enseñan a pensar más con los pies que con la cabeza, ¿no? Es decir, el lugar donde vos estás, el contexto es muy importante. Y la Argentina es un país que siempre ha buscado o ha tratado de compararse con un contexto distinto al que le es propio. América Latina, nosotros estamos en América Latina, o sea, aunque parezca disruptivo decirlo, ¿no? Es la región más desigual del planeta, ¿no? En ese contexto de desigualdad, la Argentina ha logrado tener una sociedad con un ADN muy igualitario. Es decir, donde la movilidad social ascendente es vista como algo positivo. Eso no pasa en todos lados, en América Latina. En ese contexto, lo que vemos en los últimos 10 años es un clima de revueltas, de insatisfacción democrática, de inestabilidad de los gobiernos permanente, dentro de los cuales la Argentina ha logrado tener una continuidad institucional a pesar de grandes problemas. Entonces, un mensaje que nosotros tratamos de dar... Es la economía lo que parece un ancla, ¿no? Bueno, absolutamente. Perdón que te interrumpa. ¿Sabes que hay una cosa que a mí me parece interesantísima de analizar? Que esto que dice Augusto primero es increíble, ¿no? Como nosotros, viste, es muy típica la frase del argentino enojado con el país de me iría a vivir a cualquier otro lado, ¿viste? Esa típica frase. Porque bueno, por ahí en su imaginario cualquier otro lado es Suiza, España, Francia o Estados Unidos. Sí. Digo, también hay una realidad, no sé, mirás números como tasa de homicidios, Argentina comparado con el resto de Latinoamérica está muy bien. Calidad de vida, por ejemplo, Buenos Aires fue elegida 4 años seguidos, la mejor ciudad para vivir de Latinoamérica. Ves un montón de cosas. Por otro lado, la exageración en algunas cosas que vos decís, nosotros mismos nos gusta mostrarlo como peor de lo que es. Por ejemplo, hace unos días sale este famoso, medio polémico ranking de la miseria, que lo traducen al castellano, que es el misery rank, en el ranking en realidad, que misery, la traducción literal no es miseria como en la pobreza extrema, es más algo sentimental, pero es un ranking muy conocido, Augusto lo puede explicar mejor seguro, pero que básicamente evalúa a los países en base más que nada la economía, el desempleo, la tasa de interés y la inflación. Básicamente lo analiza en ese aspecto solamente, ¿no? Y obviamente ahí te da que la Argentina está puesto 6, Haití está puesto 8. Entonces, automáticamente en todas las redes sociales era, mirá, vos en Haití viven mejor que en Argentina. Sí, bueno. En Ucrania también. En Ucrania le daba más, porque tiene más reservas y porque la economía está un poco más estable. Sí, porque son índices, no tiene nada que ver. Un índice económico. Y entonces el titular en todos los medios es, estamos más abajo que Haití en el ranking de la miseria. Haití es uno de los países más pobres del mundo. Sí, claro. Se vive, con todo respeto al pueblo haitiano, obviamente, pero se vive 200 millones de veces mejor en la Argentina que en Haití. Claro. Mira, yo cuando me dicen eso hago el ejercicio. Si te pones a pensar cuántos países están en cuanto a calidad de vida mejor que Argentina, yo te puedo asegurar que no son más de 15. No son tantos. Con suerte. Porque yo voy a empezar a decir, ¿de Asia? No. ¿De África? Y no. Entonces, te quedan los de Europa. ¿Pero de qué Europa? ¿La de Occidente? ¿Son cuánto? 7 u 8. ¿De América Latina? Poner Uruguay si querés. Uruguay, México, no sé. Canadá y Estados Unidos. Punto. ¿Cuántos países son? No, y en ese sentido, además, te cuento una anécdota muy cortita, pero el año pasado, cuando se estrenó Argentina en 1985, nosotros estábamos trabajando en España. Sí. Vimos la película en Madrid. Y en Madrid estaba entradas agotadas, había un montón de argentinos, había un montón de españoles. Conversando con amigos, me decían, esta película es fantástica porque nos pone, amigos españoles, nos pone frente a un espejo tremendo, que es que en nuestro caso, después de gobernar durante 40 años, Franco se murió en su cama siendo el gobernante de España, y recién en 2019 se lo llevaron, lo sacaron del mausoleo que era un homenaje. Del Valle de los Caídos. Del Valle de los Caídos. Entonces, recién en 2019 generó una polémica tremenda. Entonces, hay un montón de valores, como decíamos antes, democráticos, relacionados con la cuestión de los derechos humanos, relacionados con la creatividad, con el talento, que en la Argentina son muy interesantes y que es importante valorarlos. Nosotros lo que no queremos hacer con este libro es, primero, golpearnos el pecho de una forma patriotera y decir somos los mejores. No, al contrario, está muy bien ese libro. Sino ponerlo en perspectiva. Y por otro lado, tratar de generar una idea, de una narrativa nacional,
de oportunidad y de futuro, poniendo sobre la mesa lo ridículo que es que sigamos diciendo todo el tiempo que somos un país de mierda. Estoy sobre el cierre. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por ocuparse de este tema. Para mí me parece muy importante la cuestión de cómo nos narramos, cómo nos contamos. Insisto, hay que ponerlo en perspectiva lo que te pasa en una familia. Si alguien te dice todo el tiempo que no podés, así de simple. Distinto si te dicen podés, peleá y podés. Seguro que vamos a volver a conversar, seguro. Ojalá. Seguro, por las actividades que ustedes hacen, se me ocurre que vamos a volver a conversar, o por otro libro. Y la verdad que dan ganas de hacer como una gran campaña, viejo, no es un país de mierda, es un buen país Argentina. Después tenemos cantidad de problemas, obvio. 40% pobres, qué sé yo. Pero si vos pensás que podés, quizás te podés poner, no sé, de acá a 20 años... ¿podemos bajar la mitad la pobreza? No sé, te podés poner objetivos que sean posibles. Podemos, tranquilamente. Claro que sí. Bueno, un gustazo, ¿eh? Igual. Augusto y Mateo Salvato. Está muy interesante el libro, yo se lo recomiendo. País de mierda, ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. Es como disruptivo el libro en este momento, ¿eh? No solo del Gracias. título, de contenido más disruptivo que el título. Gracias por venir. A ustedes, Un placer. un gustazo.